En los rincones más oscuros de la selva mexicana, donde la modernidad aún no ha dejado huella, se ocultan secretos que desafían la comprensión humana. En una región apartada, entre la frontera de México, Belice y Guatemala, existe un pueblo olvidado por el tiempo, donde las leyendas cobran vida y las sombras parecen tener voluntad propia. Esta historia, que ha marcado a generaciones, comienza con una noche silenciosa en la que dos hombres se adentraron en el corazón de la selva. Lo que sucedió esa noche cambiaría sus vidas para siempre y sería el origen de un misterio que aún hoy sigue sin resolverse. En el pueblo de Ojo de Agua, un pequeño asentamiento en la selva del sureste mexicano, se cuentan historias de lo inexplicable. Este lugar, con sus caminos polvorientos y su densa vegetación, ha sido el escenario de encuentros extraños que desafían toda lógica. A pesar de los avances modernos, como la llegada de la electricidad hace solo unos 10 años, Ojo de Agua sigue siendo un lugar apartado, donde los secretos de la selva aún resuenan en cada rincón. Es en este contexto, Mario, un hombre de campo con más de 40 años de experiencia en la selva, y su compadre Miguelón, un cazador respetado del pueblo, decidieron emprender una tradicional cacería nocturna. Lo que parecía ser una simple salida para capturar algún venado o tepezcuincle se convertiría en una experiencia aterradora, una que ninguno de ellos podría haber anticipado. La técnica que ellos utilizarían se llama linternear, una forma antigua de caza que consiste en esperar en lo alto de los árboles, en completa oscuridad, para luego encender una linterna repentinamente al detectar la presencia de un animal. Este destello de luz paraliza al animal, dándole al cazador el tiempo suficiente para disparar. Esa noche, bajo una luna llena perfecta para este tipo de caza, Mario y Miguelón partieron hacia un apartado punto en la selva, a unas 2 horas de caminata de Ojo de Agua, con sus mochilas llenas de provisiones y armas. Durante horas esperaron en silencio, sumidos en la tranquilidad propia de la selva nocturna. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, algo extraño comenzó a suceder. Los sonidos que normalmente provenían de los animales se vieron reemplazados por algo distinto, algo que no podían identificar. Ramas que se quebraban, pasos inusuales, un ritmo extraño que no era el de un venado o un jaguar. Algo humano se acercaba. A medida que el sonido de los pasos se acercaba, Mario y Miguelón se mantuvieron inmóviles, alertas, sin atreverse a hacer ruido. Pensaron que tal vez otros cazadores del pueblo se habían adentrado en la selva en busca de lo mismo. Pero lo que vieron, cuando la luz de la luna iluminó la escena, los dejó completamente helados. Un grupo de personas, completamente desnudas, avanzaba lentamente entre la maleza. No caminaban en fila, sino en pequeños grupos de 3, espaciados entre sí. Algo aún más perturbador era la extraña corona de bejucos que algunas de estas personas llevaban en la cabeza.
Este extraño grupo pasó varias veces frente a ellos, y a pesar de la diferencia en el número de personas que ambos hombres recuerdan ver, ambos coincidieron en que había algo inexplicable en su presencia. Estos individuos parecían moverse como en un trance, sin decir palabra alguna, simplemente avanzando con un patrón inquietante de pasos intermitentes. De vez en cuando se detenían y permanecían inmóviles, como si estuvieran siguiendo una ruta que solo ellos conocían. El miedo que sintieron Mario y Miguelón no era el miedo a una bestia salvaje, ni siquiera el miedo a un enemigo armado. Era el miedo a lo desconocido, a algo que desbordaba toda lógica. ¿Cómo era posible que un grupo de personas estuviera en medio de la selva, sin ropa, en plena madrugada, a kilómetros de cualquier población? La respuesta era tan incomprensible como el mismo miedo que los invadió. Los dos hombres se quedaron quietos, inmóviles en sus posiciones, observando en silencio la extraña procesión. Cuando finalmente la última figura desapareció, esperaron un tiempo prudente antes de hacer el mínimo movimiento. Aunque la casa había sido olvidada, el miedo seguía dominando. No había palabras para describir lo que habían presenciado. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a bajar de los árboles hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a despuntar en el horizonte. Al regresar al pueblo, lo primero que hicieron fue dirigirse a la cantina, buscando algo de consuelo en un trago fuerte. Al principio, la gente no les creyó. Pensaron que estaban exagerando o, peor aún, que la selva los había embriagado. Pero fue don Julio, un hombre mayor del pueblo, quien les dio la razón. «Yo también los he visto», les dijo en voz baja. Y así, con ese simple comentario, se desveló un misterio que parecía más antiguo que la misma selva. Don Julio les explicó que las personas que habían visto no eran indígenas de la región. Su piel era notablemente más clara que la de los nativos, y algunos creían que se trataba de una secta o culto perdido en la selva. Otras teorías apuntaban a que podrían ser descendientes de colonos europeos que se habían perdido hace generaciones. Algunos incluso mencionaron una leyenda maya sobre los guardianes del inframundo, seres que emergían en la oscuridad de la selva. Desde aquella noche, nadie en Ojo de Agua se atrevió a adentrarse más en esa zona específica de la selva. Aunque el pueblo siguió con su vida cotidiana, la inquietud sobre lo que realmente sucedió esa noche persiste. El misterio permanece y la selva guarda, en sus rincones más oscuros, secretos que nunca serán revelados. Los cazadores que aún se aventuran en esa dirección lo hacen con la sensación de que hay lugares a los que es mejor no llegar. Así que, si te ha intrigado esta historia y te has quedado con más preguntas que respuestas, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más relatos de misterio y terror. Activa la campanita para no perderte ningún detalle de las historias más escalofriantes que tenemos preparadas para ti. Nos vemos en el próximo video.